Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este curso virtual de Nociones Elementales de Tomografía Multicorte. Mi nombre es Victoria Serrano y he sido invitada por la organización de Bioimágenes Fardit para hablarles un poquito de radioprotección y modulación de dosis. Soy licenciada en Imagenología, vivo en Montevideo. Trabajo como docente en el módulo de tomografía en la carrera de imagenología de la Universidad de la República y de la Universidad de la Empresa, ambas en Montevideo. Soy licenciada también en el tomógrafo multislice del Hospital Maciel de Montevideo. Soy coordinadora técnica en el Centro de Alta Tecnología para Tomografía y Resonancia. Y bueno, he sido expositora en congresos nacionales y también docente y expositora en cursos y congresos organizados por Bioimágenes Fardit, a quien les agradezco nuevamente por esta invitación. Voy a hablarles un poquito de lo que es la radioprotección en tomografía y para ello voy a hacer hincapié en algunos elementos que son importantes considerar a la hora de realizar radioprotección en aquellos estudios por tomografía computada. Para ello vamos a hablar un poco de lo que son los rayos X. Sabemos que ellos nos dan un gran aporte en el diagnóstico médico. También sabemos que no son inocuos y que los licenciados y los técnicos tenemos que prepararnos continuamente y actualizarnos en cuanto a las normativas de radioprotección, porque somos los responsables directos de la manipulación de radiaciones, en este caso los rayos X, y por lo tanto somos responsables de la protección radiológica del paciente, pero además aportar imágenes con buena calidad técnica para que el médico pueda hacer el diagnóstico y allí poder informar el estudio. En principio, reconocer quiénes son aquellos responsables de la buena práctica para respetar siempre el principio de Alara, que es nuestra premisa número 1. Para ello, tenemos que reconocer los principios básicos de radioprotección, que son la optimización, la justificación y la limitación. Y aquellos responsables de esta buena práctica o responsables de respetar los principios de radioprotección son el médico tratante, que es el médico que va a realizar la solicitud médica, el cual tendrá que justificar esa práctica dando la mayor información posible para poder realizar el estudio, primero como primera parte, poder planificar ese estudio y además para poder dar un buen diagnóstico. En el caso del médico imagenólogo es el encargado de la limitación de la técnica, ¿verdad? Porque bueno, sabemos que la tomografía se puede dar en distintas fases con respecto al medio de contraste y en distintas adquisiciones, por lo tanto limitar esas adquisiciones es tarea del médico imagenólogo en cuanto a que si un estudio, por ejemplo, podría evitarse realizar varias fases de contraste, optimizar allí el estudio y limitar la cantidad de adquisiciones que se puedan realizar. Y nosotros como licenciados estamos encargados de la parte de optimizar los protocolos para poder brindar la mejor información, la mayor información posible, pero respetando este principio de Alara, que es realizar un estudio con la menor dosis posible y que tenga el estudio una buena calidad técnica. Bueno, muy bien. Entonces, para poder realizar la optimización de protocolos y poder optimizar todos nuestros protocolos de trabajo habitual, tenemos que reconocer distintos aspectos. Uno de los principales aspectos a tener en cuenta son los límites de referencia de dosis de radiación que son sugeridos
por distintas entidades muy reconocidas a nivel mundial, como por ejemplo el Colegio de Radiología de la Comunidad Europea o el Colegio Americano de Radiología. Ellos se basan en lo que nos dice o lo que nos indica la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la cual hace algunas sugerencias y normativas regulando el tema de las dosis de radiación y acercándonos a los límites, hasta dónde podemos llegar con la dosis de radiación en nuestros protocolos o en nuestros estudios. Entonces, en las últimas actualizaciones, la Comisión Internacional de Protección Radiológica hace hincapié en que cada institución o en cada región del país o de la ciudad, pero fundamentalmente en la institución, cada uno tendría que tener su límite de referencia basados en el equipamiento y en la complexión física en valor de promedio de los pacientes que tenemos, que no es lo mismo los latinoamericanos, no tenemos la misma complexión física que los europeos o que los americanos. Entonces en las últimas guías nos indica que cada servicio o cada institución tendría que tener un nivel de referencia propio. Pero bueno, como esto es muy difícil de llevarlo a cabo porque se tiene que tener equipamiento específico, cámaras de ionización para poder medir las dosis de radiación, entonces bueno, nos basamos en estas entidades que son muy prestigiosas y muy reconocidas, la cual nos va a indicar cuáles son los límites de referencia para tenerlos en cuenta en cada región del cuerpo. Entonces, como primer punto, este reconocimiento de este aspecto. Y como segundo punto, reconocer los parámetros técnicos, reconocer si modifico alguno, cómo repercute en la calidad de la imagen, pero también cómo repercute directamente en la dosis de radiación, porque bueno, van de la mano, cualquier modificación en estos dos aspectos se repercute directamente. Y también el reconocimiento de nuestro equipo en cuanto a las herramientas tecnológicas, que cada vez hay más, que los equipos que son más actualizados, más modernos, tienen tecnología más robusta para poder reducir la dosis al máximo posible, tratando de mantener la calidad de la imagen. Y es necesario que los licenciados reconozcamos y sepamos aplicar estos protocolos o estas herramientas para poder reducir la dosis al máximo posible sin afectar la calidad técnica del estudio. Y por último, reconocer también o tener claro el diagnóstico presuntivo, qué es lo que se está buscando. Sabemos que cuanto mayor información tengamos del paciente, mejor vamos a optimizar nuestro protocolo o nuestro estudio. Sabemos que el médico va a decidir cuántas fases o cuántas adquisiciones se van a realizar en ese estudio, y nosotros, teniendo esa información de antemano, podemos optimizar nuestros protocolos tratando de reducir la dosis al máximo posible. Les decía que los valores de referencia están indicados en unas tablitas que se pueden encontrar en internet, y que bueno, que es muy importante tenerlas presentes, tenerlas impresas o tenerle acceso a ellas a través de una tablet, de una computadora, para poder reconocer cuáles son esos límites. Entonces, les decía, tenemos distintas tablas. Esta tabla es de la Comunidad Europea, donde nos indica la DLP según la región. Esto está basado en distintos factores de conversión según el tejido y la radiosensibilidad que está incluida dentro de la región. Entonces, es muy importante reconocer este valor, que es la DLP, que es nuestra unidad de medida en cuanto a la adquisición completa. Y si no, ya tenemos algo más detallado sobre lo que es el CTDI, o sea, en cada corte cuánto se va a irradiar, y en la sumatoria de esos cortes, en la adquisición completa, nos va a indicar la DLP y las sugerencias que nos hacen respecto a la DLP en los distintos
partes del cuerpo, ¿verdad? En la cabeza, en el cuello, columna cervical, el tórax va a incluir en el hombre y en la mujer va a ser alguna diferencia también según la radiación en las mamas. Los órganos más radiosensibles están incluidos dentro de las regiones que son consideradas en estas tablas. Entonces tenemos los CTDI, cuánto es el máximo, ¿sí? Según el ancho o el espesor del paciente, y la DLP también sugeridas de acuerdo a las distintas partes del cuerpo. También tenemos como referencia la medición en milisievert, ¿sí? O sea que tenemos la DLP, el CTDI y la DLP, y también tenemos posibilidad de saber hasta cuántos milisievert debemos llegar con ese estudio según la región que se quiera estudiar, ¿sí? Así que tenemos tanto valores de referencia en adultos como en pediatría que son diferentes. Aquí tenemos en pediatría, donde nos va a indicar también por edad y por tamaño del paciente, ¿sí? Sabemos que lo ideal es el cálculo sobre el índice de masa corporal, entonces nos va a marcar el CTDI, la DLP y distintos parámetros para que tengamos en cuenta, en este caso en tórax, en abdomen, pero también tenemos tablitas de referencia para cráneo según la edad y según el peso aproximado del paciente, donde vamos a tener el CTDI y la DLP acorde a la edad del paciente y que con su correspondencia en kilogramos. Y viendo que en esta tabla, por ejemplo, se va a ir aumentando de acuerdo a la edad ese límite máximo, ¿sí? En el cráneo, en el tórax, en el abdomen. O sea que estas tablas nos sirven de referencia, a pesar de que, obviamente que si pudiéramos tener nuestras referencias propias, sería eso el ideal según la normativa de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ¿verdad? Pero bueno, sabemos también que estos son los valores que nos indica o que nos sugieren como valores máximos, tratando de reducir la mayor cantidad que se pueda en dosis y sobre todo en pacientes pediátricos, ¿sí? Sabemos que la radiosensibilidad es distinta, es mayor en pediatría, porque los órganos están en continuo crecimiento en todas sus células. Entonces, bueno, es muy importante hacer radioprotección, sobre todo en pediatría, sabiendo que teniendo nuestros equipamientos o nuestras herramientas tecnológicas podemos llegar a reducir incluso la mitad o más de la mitad de la dosis de radiación si sabemos aplicar nuestras herramientas. Y bueno, si no las tenemos, estas herramientas tecnológicas para reducción de dosis, con el protocolo habitual modificar los parámetros básicos de las técnicas para poder reducir lo máximo que se pueda, ¿sí? Hoy por hoy, en la actualidad, tenemos en estos equipos más modernos la posibilidad de reducir hasta la mitad o más en cuanto a la dosis, y bueno, aplicado en pediatría es muy efectivo. Saber reconocer de antemano en nuestros equipos dónde está situado este valor de DLP y de CTDI para hacer su correspondencia con las distintas tablas y las distintas sugerencias. Es muy importante ubicarlos, saber dónde nos van a indicar esos parámetros, y sabemos que modificando cualquier parámetro, miliamper, kilovoltaje, este CTDI, esta DLP, se va a ir modificando. Cualquier parámetro que yo pueda tocar en miliamper, el kilovoltaje, el espesor de corte, el factor pitch, todo eso va a incidir directamente en la dosis de radiación y se van a ir modificando estos parámetros, por lo cual nosotros podemos observar, visualizar de antemano, antes de realizar la adquisición, en cada paciente, calcular cuánto es lo que se va a irradiar en ese paciente. Y también podemos tener la posibilidad de tener la sumatoria. Entonces, en algunos equipos tenemos lo que dice serie de DLP proyectada y lo que va a ir acumulando en ese estudio. Esto en cada fase se va a ir acumulando, en cada adquisición que yo voy realizando se va a ir sumando esta dosis y me va a indicar
el resultado final de esa DLP. O sea que el reconocimiento de estos valores es muy importante a la hora de realizar mi estudio según los parámetros que yo le voy a indicar a mi equipo, ¿sí? Entonces esto es fundamental tenerlo en cuenta. Sabiendo que esos parámetros se van a ir siempre modificando, ¿verdad? Luego de realizado el estudio, me aparece como una serie más una descripción o una tabla de la dosis que se otorgó o se brindó al paciente. Entonces, en cada equipo lo tenemos en distinta manera, pero bueno, se van a ir acumulando según la cantidad de series, ¿sí? La serie que se va indicando el número de serie, por ejemplo, en este caso el Scout. Después la serie número 2 es una adquisición helicoidal. Si hiciera una tercera fase, por ejemplo, esta una sin contraste, después una fase con contraste, una fase arterial o una fase portal o las dos, me va a ir indicando y luego me va a hacer la sumatoria total de esa dosis que yo lo pude ver anteriormente, antes de adquirir, y en este caso, cuando ya adquirí, me va a hacer la sumatoria y esto está presente en todos los equipos multi-slice, por tanto va a aparecer esa información o ese reporte de dosis en todos los equipos. Bien, ¿y cuáles son entonces nuestros objetivos? Como primera medida hablamos de la radioprotección y de todo lo que tenemos que reconocer. Hasta el momento hablamos de los límites de referencia y del reconocimiento de ellos dentro de los distintos equipos. Pero también nuestro segundo objetivo, como les dije anteriormente, es brindarle al médico una calidad de imagen de tal manera de que él pueda hacer el informe o la valoración diagnóstica. Por lo tanto, nosotros no podemos olvidarnos de ello y no con el afán de realizar radioprotección vamos a descuidar la calidad técnica de la imagen. Por tanto, la resolución espacial y los niveles de ruido en la imagen los tenemos que ir modificando, los tenemos que ir visualizando de cómo va a quedar nuestro estudio si yo hago radioprotección. Entonces no podemos descuidar un parámetro por prevalecer el otro. Entonces, nosotros tenemos que cuidar estos dos parámetros, la resolución espacial y los niveles de ruido. Sabemos que cuanto menor dosis de radiación, el nivel de ruido va a aumentar en la imagen, ¿sí? Y la resolución espacial va a disminuir. Por lo tanto, conocer cuáles son los parámetros que influyen tanto en la resolución espacial como en el ruido, como en la dosis final de radiación, es muy importante saberlos o conocerlos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros técnicos que están directamente involucrados? Como ya sabemos, el kilovoltaje, el miliamperaje, el tiempo de exposición, que va a estar determinado por el giro del tubo, o sea, cuánto tiempo demora el tubo en girar 360 grados para realizar un corte, y también va a influir el factor pitch, que es el desplazamiento de la camilla. Entonces, ese tiempo de exposición va a influir directamente en la calidad de la imagen y también en la resolución espacial. Y no tanto en la dosis de radiación, pero sí en la resolución espacial, el FOV es un parámetro que influye directamente, dado que nosotros necesitamos un FOV lo más acotado posible para poder tener un voxel isotrópico y que nuestras reconstrucciones posteriores o nuestro postproceso quede realmente de buena calidad. Entonces, para eso el FOV se hace acotado a la región. Y luego lo que les decía, las herramientas tecnológicas como por ejemplo el modulador de corriente, los colimadores adaptativos, la reconstrucción iterativa para reducir dosis, etcétera. Y como segunda herramienta podemos tener los protectores de bismuto, que no son muy utilizados por el costo porque suelen ser descartables y son muy costosos tenerlos en los servicios, pero bueno, también nos aportan
nos aportan o influyen directamente en la reducción de la dosis. O sea que reconocerlos está bueno y es importante. ¿Cómo va a influir el kilovoltaje? Entonces, si bien las tomografías se realizan con poca variación de kilovoltaje, no tenemos tanta posibilidad como el miliampere o como el pitch o como el giro del tubo. De todas maneras, cualquier variación en el kilovoltaje va a afectar directamente en la dosis de radiación. Así que se pueden utilizar valores bajos en algunos estudios para poder optimizar nuestros protocolos, ¿sí? Sabemos que reducir de 120 a 100 kb implica reducir entre un 30 y un 40% la dosis de radiación. O sea que si yo puedo realizar en distintas, si voy a hacer un estudio con distintas adquisiciones por la fase de contraste o por según la patología que tenga, yo voy a poder optimizar mi protocolo reduciendo el kilovoltaje. Si bien no es muy aconsejable porque influye directamente en la resolución espacial, pero bueno, voy a tener pacientes en los cuales voy a poder realizar reducción de dosis por la reducción del kilovoltaje y va a haber pacientes en la que no la voy a poder realizar. Entonces, nosotros tenemos que tener un buen criterio de manejo de kilovoltaje, ¿sí? Sabemos que bajando simplemente 20 kb va a incidir directamente entre un 30 y un 40% en la disminución de la dosis. Y lo realizamos específicamente con protocolos pediátricos, o sea que poder mantener valores bajos de kb en pacientes de pediatría es fundamental. Pero bueno, no se descarta que en el adulto también se puedan obtener protocolos con bajo kilovoltaje. ¿Cuál es el ejemplo en el adulto? Bueno, uno de los ejemplos es la angio-TC, que en regiones más grandes, como por ejemplo en el tórax, en el abdomen, una angio de aorta, una angio de arterias pulmonares, podría presentar valores bajos de kilovoltaje y estoy haciendo radioprotección. Además, los rayos de baja energía van a ser absorbidos por el yodo y entonces van a dar un mayor realce a la estructura. O sea que no solamente estoy haciendo radioprotección, sino también que estoy ayudando a ese medio de contraste a que realce en el vaso que quiero realzar, pero además también me va a permitir disminuir la cantidad de contraste que le doy al paciente. O sea que para los protocolos de angio-TC, la reducción de kilovoltaje en donde se pueda realizar en pacientes de complexión mediana o chica, voy a poder obtener un buen estudio y además voy a estar optimizando el protocolo en cuanto a la dosis de radiación, ¿verdad? Entonces, en estos casos es fundamental. Pero también si tengo estudios trifásicos, la fase arterial, también se podría reducir el kilovoltaje dependiendo de la patología. Si es algo muy específico, muy pequeño, donde necesito mucha resolución espacial, no lo voy a realizar. Y en casos más grandes, de tumoraciones ya conocidas, pero que se está haciendo el paciente un control, también se puede realizar el protocolo de esta manera, lo estamos optimizando. Otro ejemplo, un paciente, por ejemplo, un posoperatorio de un tumor, un control anual, donde el paciente no tiene sintomatología, pero sí es necesario controlarlo. Estos controles sabemos que van acumulando dosis de radiación a lo largo del tiempo. Hay que tener mucho cuidado con pacientes jóvenes, a los cuales se los controla cada 6 meses o cada 1 año, dependiendo del tipo de tumor. También podríamos hacer en la fase con contraste una reducción del kilovoltaje. Entonces, en el caso de la tomografía de cráneo, en la primera adquisición sin contraste, que es la de la izquierda, la que están viendo a su izquierda, en ese protocolo se utilizó un protocolo convencional y en el protocolo con contraste, el cráneo de la derecha, la imagen de la derecha, vemos que hay contraste y que se hizo una reducción del kilovoltaje. De esta manera se logró reducir el CTDI y la DLP
en un porcentaje bastante elevado. La primera adquisición sin contraste, el protocolo nos dio 651.48 miligrays centímetros. En cuanto al segundo protocolo, que fue exactamente igual, lo único que se modificó fue el kilovoltaje. La tendencia obviamente del equipo es aumentar el miliamper para poder brindar mejor imagen. En este caso no se topió esa modificación. El equipo modificó ese miliamper para mejorar la calidad técnica y así lo hicimos. Y en este caso se redujo de 651 a 431 la DLP, que para una tomografía de cráneo está súper bien. Como vimos en los ejemplos anteriores, según la Comunidad Europea y el Colegio Americano de Radiología, nos indican que hasta 1050 miligrays centímetros para una tomografía de cráneo está adecuada. Fíjense que acá utilizamos en 2 adquisiciones 1083 miligrays, o sea que este protocolo está más que optimizado. Por eso me parece importante destacar algunos ejemplos para poder darlos como ejemplo a ustedes, para que se animen a realizar estas modificaciones que realmente vale la pena, ¿sí? También tenemos controles de nódulos. Los controles de nódulos pulmonares son cada 6 meses, algunos son cada 3 meses. Entonces tenemos que tener bien en claro que este paciente que nos llega a nosotros por primera vez, quizás no sea la primera tomografía que se haga. Entonces los controles de nódulo están a lo largo de por lo menos, al menos de entre 1 a 2 años o a veces 3 años, controlándose cada 6 meses o cada 3 meses. Entonces es importante tratar de cuidar a ese paciente y optimizar el protocolo. Entonces, una de las modificaciones que se podría hacer es la disminución de kilovoltaje, ¿sí? Modificando a 100 el kilovoltaje, uno puede llegar a tener un estudio un poco más ruidoso, pero aprovechando el contraste natural que nos brinda el aire en los pulmones, nosotros podemos realizar un buen control sin modificación y sin alteración de ese nódulo en cuanto a la medida y en cuanto a la densidad. Esto no hay ningún no hay problemas de realizarlo, o sea que perfectamente se puede hacer esta modificación y no se altera ni la densidad ni la medida del nódulo pulmonar. En este mismo paciente tenemos un comparativo de las partes blandas, donde ven que si hubiera que valorar ganglios o si hubiera que valorar algo más, tampoco es de tan mala calidad la disminución de 100 kilovoltaje. Por lo tanto, porque bueno, con frecuencia el equipo intenta siempre aumentar el miliamper. Entonces, en ese caso, tenemos que valorar si realmente vale la pena, si justifica o si no, o si en algunos estudios queremos topear y disminuir también el miliamper, también se puede hacer, dependiendo del paciente que tengamos, del protocolo, va a ser el protocolo que utilicemos. O sea que siempre la importancia del dato clínico, del reconocimiento, es muy importante, y bueno, siempre consensuado con el médico que va a informar el estudio, nosotros podemos optimizar nuestros protocolos. Y si se ve en la cantidad de dosis de radiación, en el primer protocolo, en el primer estudio, que fue a 3 meses del segundo, o sea, 3 meses antes del segundo protocolo, de la segunda adquisición, se logró reducir de 352, que fue la primera adquisición, a 124, o sea que la mitad de dosis de radiación en este control a los 3 meses en este paciente. Luego tenemos el miliamper. Como les decía, que la tendencia de algunos equipos multislice es aumentar automáticamente el miliamper cuando el operador indica bajar el kilovoltaje o modificar algún otro parámetro para asegurarse una buena calidad de estudio. Pero en este caso, al modificar el miliamper, siempre es conveniente observar los cambios que se producen en la dosis para asegurarnos un buen estudio, que eso es fundamental.
En algunos equipos se puede observar la gama de miliamper que se le va a otorgar a cada corte, ¿sí? La plataforma de General Electric nos permite verificar esa gama de miliamper, cuánto le va a dar a un corte y cuánto miliamper le va a dar al otro corte según lo que se va a irradiar o que se va a exponer, el tejido que se va a exponer. Entonces aparece allí lo que es la modulación de dosis, ¿verdad? La modulación de dosis se hace respecto al miliamper. Esta modulación de dosis, gracias a esta tecnología, se puede hacer un seguimiento corte a corte de cuánto se va a exponer al paciente y esta modulación nos va a permitir, se modula la corriente del tubo pongo en su gran mayoría porque en realidad también hay moduladores de pitch y de kilovoltajes, pero estos están presentes en modelos más avanzados. Lo cierto es que todos los tomógrafos multi-slice tienen una modulación de la corriente del tubo, o sea que nosotros vamos a ver esa gama que les decía anteriormente de miliamper, que va a ser esta modulación de dosis. ¿Y cómo hace la modulación de la corriente? Bueno, va a modular la dosis según el diámetro del paciente y la densidad que tiene que atravesar, ¿sí? Este cálculo se hace a través de los Scout View y por eso es tan importante realizarlos. En algunos equipos se hacen 2 Scout, uno de frente y uno de perfil. El equipo hace una valoración de ese tamaño de ese paciente y también hace una valoración del tejido que va a irradiar. Entonces, en tejidos como por ejemplo el pulmón o el aire, en el tórax, va a brindar menor dosis de radiación que cuando tiene que atravesar un tejido más denso como el hígado, por ejemplo. Entonces lo va a hacer a través del Scout. Y en algunos equipos lo que hace es ir corte a corte, ir modulando corte a corte. Se hace una modulación del corte previo según la densidad y el espesor que atraviesa a ese paciente. Entonces, en nuestros equipos se debe indicar en algunos equipos un nivel de referencia de miliamper en donde se va a modular según ese nivel de referencia, o si no, si fuera el caso de, por ejemplo, de General Electric, que hace una valoración según el mínimo y el máximo de miliamper que nosotros establezcamos. O sea que cuando nosotros tenemos la posibilidad de realizar en el miliamper, tenemos la posibilidad de poner cuánto es el mínimo que quiero darle a mi estudio y cuánto es el máximo que quiero darle a mi estudio. Esto es protocolizable, se puede protocolizar, pero es muy importante visualizar en cada paciente y sobre todo si voy a hacer una modificación de distintos parámetros. Entonces, según la marca comercial tienen distintos nombres, como Care Dose, por ejemplo en Siemens, Sure Exposure en Toshiba, Automilliampere en GE y D-DOM o Z-DOM en Philips. Entonces, tenemos que tener claro cómo funciona nuestro modulador de dosis para poderlo aplicar correctamente, ¿sí? Entonces les decía, ¿cómo es que modula el equipo? Nuestro equipo modula de la siguiente manera. Hace un scout de frente y de perfil, o en algunos equipos solo el scout de frente. Entonces va a hacer una adaptación de su modulador de dosis según el espesor que va a atravesar y según la planificación de nuestro estudio va a hacer la modulación respecto a la densidad que va a atravesar el paciente. Entonces en los distintos planos del scout, en el eje X o en el eje Y, me va a indicar cuánto es la dosis de radiación en el paciente que voy a adquirir. Entonces, si yo tengo un paciente con un tórax más prominente, pero tengo un abdomen más reducido de tamaño, él va a indicar una dosis en este punto, en el punto del tórax, una dosis en el punto del abdomen, según el tamaño del paciente, pero según la densidad que va a atravesar.
Entonces, en este punto, por más que sea prominente en el tórax, voy a obtener menor dosis porque el equipo va a atravesar aire. Entonces mi equipo va a indicar menor dosis en este corte. Ahora, a medida que va avanzando en la adquisición, el equipo va a ir aumentando esa exposición o esa dosis de radiación a medida que va a ir atravesando tejidos más densos. Entonces necesita, por ejemplo, en algún equipo los dos Scout y en otros equipos solamente con un Scout y va a ir indicando corte a corte esa modulación. O sea que el primer corte, al atravesar tejido pulmonar, le va a dar una dosis de radiación y va a ser un valor promedio para el siguiente corte. Cuando ya va a ir atravesando estructuras más densas, va a modular con mayor dosis para las estructuras más densas. ¿Qué sucede cuando tengo un paciente que en un Scout, por ejemplo en el de perfil, está en el caso de irradiar tórax, abdomen, pelvis o de adquirir todas las tres regiones, tengo los brazos para arriba en el caso del perfil y en el caso del frente tengo los codos porque el paciente se cansó, no toleró. En este caso hay que tener mucho cuidado porque la dosis no va a ser homogénea, ¿sí? Tanto que si yo observé que en el Scout de frente el paciente tuvo los codos hacia adelante y fue el último Scout, le dije, bueno, suba los brazos señor o señora. En este caso, si lo hago con los brazos para arriba, mi equipo va a seguir observando esto en el Scout, este tejido, estas estructuras en el Scout, por lo tanto va a irradiar mayor cantidad en el tórax porque va a tener que atravesar estos codos. Entonces, en el caso de que el paciente haya subido los brazos, voy a hacer una sobreexposición en el tórax. Independientemente, o de más está decirles que el posicionamiento correcto es fundamental para una buena dosis de radiación, una dosis homogénea en todos los 360 grados de giro del tubo. Es fundamental el correcto posicionamiento del paciente en el isocentro del gantry para poder que el equipo haga las estimaciones o los valores de técnica o de dosis lo mejor posible, ¿sí? De esta manera vamos a poder, en el primer caso, en el caso de arriba, va a haber una buena modulación y en el caso de abajo la modulación va a ser incorrecta, ¿sí? Recordando siempre que en pacientes más robustos o en pacientes obesos, mi equipo, el Scout View tiene que estar bien, porque bueno, mi equipo va a hacer un correcto promedio de la dosis a irradiar, de la dosis a exponer a este paciente para que me llegue de la mejor calidad posible la información a los detectores para que luego me muestre una imagen correcta con una dosis bien y homogénea. Entonces, el posicionamiento y el buen centrado de la camilla van a hacer que mi modulación sea correcta. Entonces, dijimos que en distintas plataformas tenemos que evaluar o visualizar cuáles son los parámetros que a mí me van a determinar la calidad de la imagen y la dosis de radiación. Tengo el giro del tubo en esta plataforma, GE, el giro del tubo, el espesor de corte y el pitch, el kilovoltaje y el miliamperaje, que son los 4 parámetros que van a afectar directamente la calidad de la imagen y la dosis de radiación. Aquí tenemos, como les dije anteriormente, la información de la DLP, el CTDI y la dosis acumulada en esta plataforma, ¿verdad? Pero no les había comentado de esta tabla de miliampere que en los equipos de General Electric es muy positivo que exista porque yo cliqueando sobre la tabla de miliampere voy a poder observar esa variación de miliamperaje, esa modulación, ¿sí? La modulación, si bien la voy a tener o la voy a proporcionar la información del mínimo y del máximo en esta pestaña que dice miliampere, voy a indicar mi mínimo y mi máximo. En la tabla de miliampere voy a poder visualizar la correcta valoración que hace mi equipo sobre cada corte según la densidad y el tejido a atravesar.
Entonces, en los distintos equipos voy a tener esa información. En el caso de Siemens se indica el valor de referencia del miliampere y se activa el care dose, que es el que me va a hacer la modulación de la dosis según el scout que estoy visualizando. Y en el caso de GE, por ejemplo, voy a obtener donde dice miliampere, este cuadrito que me dice el control del miliampere, donde yo le voy a indicar el mínimo y donde le voy a indicar el máximo. Según la región del cuerpo y según el paciente o el protocolo que yo estoy utilizando, voy a utilizar un mínimo y un máximo según ese protocolo. Para obesos va a ser distinto que para pacientes delgados. Por eso es importante tener protocolo para los distintos tipos de complexión física, ¿sí? Y después vamos a volver sobre esta tablita donde me va a indicar o donde voy a hablar sobre este elemento que es el de reducción de dosis según el ASIR en el caso de General Electric. O sea que es muy importante tener estas referencias, en este caso marcando el máximo y en este caso ubicando un nivel de referencia para ese miliampere. Algunos ejemplos de modulación. Cuando no utilizamos modulación y dejamos el miliampere fijo, por ejemplo, en este caso no hubo modulación en un paciente delgado, a una exposición de 250 miliamperes y 120 de kilovolt. En este caso hubo un exceso de radiación. Fíjense la DLP, que es 908 el total en el tejido irradiado, que fue un estudio de tórax, abdomen y pelvis. Tuvimos una exposición de 908 miligrays. ¿Está dentro de los parámetros sugeridos por las entidades internacionales? Sí, correcto, está dentro de los parámetros, pero créanme que utilizando un modulador de dosis, esta dosis se reduce a la mitad, ¿sí? O menos de la mitad, incluso en un paciente delgado. Por eso decía que los parámetros de referencia que nosotros tenemos son muy importantes para valorar el máximo, pero siempre se puede reducir mucho más de lo que nos están indicando en estos valores de referencia. En este caso también un paciente que es un poquito más robusto, donde se utilizó el miliampere fijo, 200 miliampere fijo. En algunos casos, si fuera un abdomen, por ejemplo, muchas veces el estudio nos va a quedar más granulado porque nos faltó dosis de radiación. Entonces a este le dimos 250, un paciente delgado, ¿sí? Y este paciente que es un poquitito más robusto, le dimos menos dosis de radiación y mi estudio me queda granulado. Hay que valorar si, por supuesto, con una sola imagen no es suficiente valorarlo, por eso el scout es muy importante. Entonces hay que valorar si este estudio con 200 realmente me va a quedar bien o estoy optimizando o me va a quedar con mucho ruido en la imagen. Probablemente este paciente en el tórax con 200 miliamperes esté correcto, pero en el abdomen falte miliamperes. Entonces la modulación es muy importante, tanto para la radioprotección como para brindar una mejor calidad posible en el estudio. Entonces le decía que teníamos la tabla de miliamperes que nos va a indicar en cada corte número 1, corte número 2, número 3, cuánto va a dar en el eje Y y cuánto va a dar en el eje X según la posición del tubo cuando pase por allí en el eje X y cuando pase en el eje Y y en el eje X. Entonces yo tengo una buena modulación cuando tengo esta segunda tablita, donde yo indiqué, por ejemplo, un mínimo de 50 y un máximo de 300 en un tórax o en un tórax abdomen o un tórax abdomen pelvis, en donde hay una buena variación, y esto quiere decir que mi protocolo va a ser bien optimizado. Quiere decir que mi equipo inteligentemente eligió la técnica específica o el miliampere específico para poder darme una buena calidad, y en el caso de que no necesite tanta dosis, como por ejemplo en el caso del tórax, me va a disminuir
la dosis, ¿sí? O el primer corte, el segundo corte, así sucesivamente se va a ir variando ese miliamper, esa gama de miliamper. Por lo tanto, esta tabla en General Electric es una muy buena herramienta para documentar o para chequear nuestra escala de miliamper. En el primer caso vemos que se repite el número 100. Se repite, por ejemplo, si el 100 fuera el mínimo, me está indicando que este paciente se está sobreexponiendo, ¿sí? Cuando tiene el nivel mínimo que se repite en reiteradas oportunidades o en reiterados cortes, me está indicando que si yo bajo este mínimo, le va a dar menos dosis de radiación el paciente. Entonces, esta tabla es comparativa del mismo paciente, en donde yo cuando reduje el mínimo, me indicó menos dosis de radiación. Y eso va a repercutir directamente en la DLP y en el CTDI. Por tanto, es muy importante visualizar en cada paciente esta tabla cuando tengamos un equipo de estas características, ¿sí? Bien, por el contrario, cuando tenemos donde me está indicando el límite máximo, ¿sí? Acá está indicando el mínimo, que es 100. Pero, por ejemplo, si en esa gama yo puse mínimo 100 y máximo 300, o mi protocolo está preestablecido así. Y en esta tabla se repite múltiples veces 300, 300, 300, que es el máximo que indiqué. Quiere decir que a este paciente le está faltando miliamper, por lo tanto es de gran ayuda para visualizar y darme cuenta de cuando también me estoy quedando corta en la dosis en cuanto al miliamper, ¿sí? Así que esta tabla es de gran ayuda en este tipo de equipo. En cuanto a los tiempos de exposición, bien, son varios los parámetros que están involucrados en el tiempo, ¿sí? El tiempo de exposición es cuánto demora en realizarse mi estudio según lo que planifiqué. Y directamente influye lo que es el factor pitch, que es el desplazamiento de la camilla, cuánto más rápido se desplaza la camilla, el giro del tubo. Estos dos parámetros son fundamentales, ¿sí? Y estos van a influir directamente en la dosis de radiación. El pitch, el giro del tubo y la colimación del haz van a hacer que mi estudio sea más rápido o más lento, y eso va a influir directamente en la dosis. Si yo tengo un estudio más lento, la dosis va a ser mayor, y si tengo un estudio más rápido, la dosis va a ser menor. ¿Cómo va a influir directamente en la dosis? Bueno, si la mesa se desplaza más rápido en cuanto al pitch, por ejemplo, si la mesa se desplaza más rápido, mi estudio va a ser más rápido, y entonces va a tener menos tiempo el miliamper de exponer al paciente. Va a ser más rápido mi estudio, entonces va a tener menos tiempo de los parámetros que yo le indiqué de kilovoltaje y miliamper, lo va a tener que hacer de forma más rápida, por lo tanto la dosis va a disminuir. En cuanto al giro del tubo, lo mismo. Está directamente relacionado con el pitch y con la colimación del haz. Entonces, quiere decir cuánto tiempo va a demorar a realizar los 360 grados para realizar un corte. Si eso se hace de manera más rápida, entonces la información que tiene que darse de entre kilovoltaje y miliamper va a ser mucho más rápido. Entonces, por lo tanto, va a influir directamente en una reducción de dosis en el paciente. Y la colimación del haz es en cuanto a que si mi espesor máximo va a ser, o por ejemplo, la colimación del haz es de 20 milímetros, respecto a una colimación de 10, va a ser mucho más rápida. La colimación de 20 se va a adquirir rápidamente toda la región que voy o que planifiqué, se va a adquirir mucho más rápido que si yo hago una colimación de 10 milímetros, ¿sí? Entonces el giro del tubo va a girar menos veces, menos cantidad de veces, si mi colimación del haz es de 20 milímetros, porque 20 milímetros es lo que va a moverse la camilla para el siguiente corte. No es lo mismo ir de 10 en 10 que ir de 20 en 20. Entonces eso va a influir directamente en el tiempo de exposición, y la dosis va a disminuir si la colimación es mayor respecto a una colimación menor.
¿sí? Siempre teniendo en cuenta también los demás parámetros, ¿no? Cualquier modificación que yo haga, tengo que observar qué pasa con los otros parámetros y qué pasa con mi dosis de radiación. Por eso es muy importante estar atento al monitor, a la pantalla y ver qué pasa con todos esos parámetros cuando yo hago alguna modificación. Y luego, como algo secundario, es el incremento, ¿sí? El desplazamiento, que por lo general el incremento es el mismo que la colimación del haz, se desplaza 20 milímetros según los 20 milímetros que yo adquirí, ¿sí? Pero bueno, eso va a tener que ver con el factor pitch, entonces eso lo vamos a ver más adelante en el curso, pero bueno, sí influye directamente en la dosis y también la cantidad de hileras, que eso va a depender del equipo que yo tenga, ¿sí? O de las hileras que se quieran tomar en cuenta para la adquisición. Pero bueno, esto lo pongo como secundario porque en realidad depende mucho del equipo en el que esté trabajando. No es lo mismo un equipo de 64 hileras, un equipo de 128 que un equipo de 16 hileras. Entonces tengo que tener muy en claro cuántas hileras tiene mi equipo, por supuesto, para poder y valorar el tiempo de exposición y bueno, y cómo va a influir directamente en la adquisición. Porque bueno, al tener un equipo de 64 hileras, probablemente mi estudio sea más rápido y la dosis disminuya. Entonces hay que ver todos los parámetros y todas las características. Les decía, el tiempo de exposición, entonces, en cuanto al pitch, el giro del tubo y la colimación del haz. Entonces, aumentar el factor pitch va a significar disminuir el tiempo de adquisición, por lo tanto se va a disminuir la dosis y también se va a disminuir la resolución espacial, ¿sí? Al acelerar el tiempo de giro del tubo, va a repercutir directamente disminuyendo el tiempo de exposición también, al igual que el pitch. Se va a disminuir la dosis, pero también vamos a perder resolución espacial. O sea que todo esto lo tengo que tener en cuenta, de que cuando yo modifico un parámetro no tiene que ser muy exagerado porque directamente influye sobre la resolución espacial. Y esto es muy importante porque al momento de obtener un estudio nos va a disminuir la calidad técnica. Entonces no tenemos que exagerar. Sabemos que al acelerar el tiempo de giro del tubo, vamos a disminuir el miliamper segundo, el más MAS, ¿sí? Porque multiplico el miliamper por el tiempo de giro del tubo, me va a dar cuántos miliamper segundo voy a obtener en ese estudio, ¿sí? O sea que si tengo 200 miliamper en un giro de tubo de 0,5, voy a obtener 100 miliamper segundo, ¿sí? 0,5 por 200 miliamper me va a dar 100 miliamper segundo. O sea que tengo que tener cuidado también en cuánto voy a disminuir el tiempo del tubo en girar 360 grados. Y aumentar la colimación del haz va a significar una disminución también en el tiempo de exposición y una disminución en la dosis. En cuanto a la resolución espacial, no hay mucha modificación, si bien cuanto más chica es la colimación del haz, mejor definición voy a obtener porque el resultado final van a ser cortes de 0,3, de 0,6 milímetros y eso aumenta mi resolución espacial. Lo cierto es que con una colimación donde yo pueda obtener un espesor de corte de 1 milímetro o 1,2, ya voy a tener una buena resolución espacial y para estructuras grandes no voy a tener ninguna dificultad, ¿sí? Pero sí, al aumentar la colimación del haz, se va a disminuir la radiación dispersa, ¿sí? Son menos cortes lo que se realizan y por tanto la sumatoria de la radiación dispersa va a influir directamente en un aumento o en una disminución de la dosis de radiación. Entonces, ¿cuándo podemos modificar el tiempo de exposición? Bueno, en algunas ocasiones suele ser útil cumpliendo con algunos criterios de diagnóstico, ¿verdad? En el caso de las litiasis, un paciente que tuvo una litiasis está con un cólico nefrítico, es un paciente que ya ha consultado muchas veces y quieren valorar cómo es la ubicación y la posición de la litiasis,
se puede utilizar mucho el cambio o la modificación de los tiempos de exposición para poder visualizar ese cálculo, y de esta manera no precisamos una gran resolución espacial si lo que ya se quiere buscar ya se sabe que existe y que está, y que solo se quiere valorar la ubicación en el caso de la litiasis. O sea que este es un muy buen ejemplo para hacer disminución de tiempos de exposición, y eso va a repercutir directamente en la dosis de radiación. En este caso, por ejemplo, indico solo el CTDI porque en este paciente solo se hizo la adquisición del riñón en la segunda adquisición, en donde la primera se dio que tuvo 12,57 de CTDI en la primera adquisición, y en la segunda adquisición se obtuvo 6,6, o sea que la mitad de dosis, simplemente modificando el tiempo de exposición con el factor pitch y el giro de tubo. Bien, entonces sabemos que la modificación del tiempo de exposición suele ser útil, sobre todo en casos de patologías ya conocidas y en donde no sea fundamental la resolución espacial, ¿sí? Entonces lo vamos a utilizar más bien en estos casos, y después en general en algunos protocolos, por ejemplo los de angio-TC, estas modificaciones son implementadas necesariamente porque se debe priorizar la resolución temporal, o sea, nuestro estudio tiene que ser más rápido, y por tanto se dejan de lado algunos parámetros. Igualmente se puede compensar con miliampere para aumentar esa resolución espacial en el caso de las angio-TC, pero bueno, en este caso fundamentalmente hablando de lo que es la radioprotección, voy a hacer más hincapié en la modificación de los tiempos de exposición en patologías ya conocidas, o sea, cuando sean controles o cuando realmente la densidad no se modifique, en cuanto a que si hay una pérdida de resolución espacial, puede haber alguna modificación en ese diagnóstico. Entonces, para no alterar nada de lo que pueda ser real en esa imagen, es importante tener en cuenta esto, ¿sí? O sea que donde no se necesite mayor resolución espacial, vamos a utilizar esta herramienta como elemento de radioprotección. Bueno, llegado hasta aquí, creo que es tiempo de descanso. Les dejo unas postales de las playas de Uruguay, en este caso de Portezuelo, en Punta Ballena, y las playas de Punta del Este, deseando que pase rápido este tiempo de pandemia para poder desplazarnos y poder conocer distintos lugares. Es un deseo, la verdad, que de todos, me imagino yo, que el descanso es algo necesario, y bueno, teniendo tantos recursos naturales, me parece que está bueno poder acceder a todos los lugares que tenemos como destinos cercanos y lejanos. Ojalá pudiéramos pronto poder desplazarnos con total libertad, dejando un poco todo este tema de la pandemia. Les dejo estas dos imágenes que son de Haya, pero también algunas otras de Punta del Este que son muy lindos. Es un muy lindo lugar de descanso, como en este caso, este lugar más rocoso, pero ubicado en la misma situación geográfica. La verdad que es realmente en la imagen de la playa da como mucho placer, pero también este punto así rocoso, como escuchar el sonido del agua, da como esa sensación de calma y de paz que, bueno, creo que nos viene bien a todos en este momento. Bueno, continuamos luego con la segunda parte. Espero que tomen un descansito, y bueno, nos volvemos a encontrar en un ratito.